En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Fe, capítulo 1, tercera parte. Me alegra estar nuevamente con usted para continuar explorando juntos el potencial emocionante y limitado que contiene esa pequeña y muy conocida palabra de 2 letras, fe. Ayer expliqué la diferencia entre la fe y la vista, o más aún entre la fe y nuestros sentidos físicos. Nuestros sentidos nos relacionan con el mundo visible, material y de tiempo y espacio. Pero la fe nos relaciona con el mundo invisible y eterno. Hay 2 objetos principales de la fe en este mundo visible y eterno. Primero, Dios mismo. Segundo, la palabra de Dios. La fe capta el poder creativo detrás de todo el universo que es la palabra de Dios, algo invisible que está detrás de todo lo visible. Hoy voy a explicar una diferencia muy importante que muchas personas no comprenden claramente, la diferencia entre la fe y la esperanza. No poder entender esta diferencia muchas veces lleva a la frustración a muchos dentro del pueblo de Dios. Muchas personas piensan que tienen fe, pero en realidad lo que tienen es esperanza. Así que es muy importante para cada uno que comprendamos claramente la diferencia entre la fe y la esperanza. Primero creo que debemos definir esperanza, por lo menor brevemente. En las Escrituras la esperanza es el buen sentido, es una expectación firme. Primero creo que debemos definir esperanza, por lo menos brevemente. En las Escrituras la esperanza, en el buen sentido, es una expectación firme y continua del bien de Dios. La esperanza en la Biblia es el buen sentido, nunca puede ser divorciada de Dios. Es una expectación firme y continua del bien de Dios, no es forjarse ilusiones. Hay muchas esperanzas que la gente mantiene que no corresponden a esta definición que he dado. Debemos entender la naturaleza de la esperanza, así como la naturaleza de la fe. Pablo dice en 1 Corintios 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Las tres cosas permanentes de la vida cristiana son la fe, la esperanza y el amor. Vemos que la fe y la esperanza están muy relacionadas y en cierto sentido podríamos decir que su producto en la vida es el amor. La fe y la esperanza también están muy unidas en ese primer versículo del capítulo 11 de Hebreos que vimos ayer. Vimos principalmente la segunda parte del versículo. Hoy vamos a enfocar la primera mitad del versículo. Leeré todo el versículo nuevamente. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vea, es la primera mitad del versículo, la unión entre la fe y la esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera. Una traducción alterna que yo creo sería preferible dice: la fe es la sustancia de lo que se espera o realidad fundamental de lo que se espera. La misma palabra griega está usada al principio de la epístola a los Hebreos con ese significado de sustancia o realidad fundamental. Así que la fe es la sustancia, la realidad fundamental de lo que se espera. Eso nos muestra que la fe y la esperanza están relacionadas, pero que también son diferentes. Y nos dice algo muy importante de la esperanza. Toda esperanza genuina está basada en la fe. Las esperanzas que no están basadas en la fe solo son deseos o ilusiones, pero la verdadera esperanza en el sentido bíblico está basada en verdadera fe. Y aún así son diferentes. ¿Cuáles son las diferencias? Le sugeriré 2 diferencias principales. Primero, fe es el presente, la esperanza es en el futuro. Segundo, la fe está en el corazón, la esperanza está en la mente. El autor de los Hebreos dice: la fe es la sustancia o la realidad fundamental. La fe es una sustancia, es algo real. Es algo que tenemos aquí y ahora en nuestros corazones, pero la esperanza esencialmente mira hacia el futuro. Esa es la primera diferencia básica. La fe es el presente, la esperanza mira hacia el futuro. Cada una es válida, pero ninguna sustituye a la otra. Y nuevamente la fe está en el corazón, la esperanza está en la mente. Eso es muy claro e importante. Pablo dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón creemos. Ese es el tipo de fe que resulta en injusticia. Muchas personas tienen opiniones intelectuales y le dan un acento intelectual a la doctrina, pero no está en su corazón y no cambia su manera de vivir. La fe del corazón produce justicia. Esa es una manera para saber si una persona está creyendo con su corazón o solo con su mente. El problema está en que tendemos a cambiar esas cosas y ponerlas en el lugar equivocado. La fe en la mente no producirá lo que Dios promete.
La fe en el corazón es lo que produce los resultados que Dios ha prometido. Pablo también dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo está hablando aquí de la armadura cristiana, se refiere a dos piezas específicas de la armadura, la coraza y el yelmo. Obviamente la coraza se relaciona con el corazón y la coraza es la fe y el amor. Igualmente es que el yelmo se relaciona con la cabeza, la mente y el yelmo es la esperanza. Tenemos confirmación de las Escrituras que la fe está en el corazón, el pecho, la esperanza está en la cabeza, en la mente. Esos son los dos puntos básicos de diferencia entre la fe y la esperanza. La fe es ahora, la esperanza es en el futuro. La fe está en el corazón, la esperanza está en la mente. He estado diciendo que la fe es en el presente y es una sustancia. Alguien dijo que se dan tres cosas, hechos, fe y sentimientos. Tienen que ir en ese orden. Los hechos están en la palabra de Dios. La fe está basada en esos hechos. Los sentimientos caen en su lugar por la fe. Pero si los ponemos en el orden equivocado y si empezamos con los sentimientos, nuestros sentimientos son muy variables. Cambian de día a día y de hora a hora. Son como nuestros sentidos. No nos relacionan con algo que sea permanente. La persona que vive en sus sentimientos es inestable. Está arriba y abajo, adentro y afuera. La única base para la fe son los hechos de la palabra de Dios. Estos ya están declarados y están establecidos. La fe está construida sobre ellos. La fe está en Él ahora. La fe nos relaciona con los hechos de Dios como lo conocemos en la Biblia. Está construida sobre una base histórica. Es importante reconocer que el cristianismo es una religión histórica. No es una teoría, no solo es una filosofía, sino que es una religión basada en eventos que han ocurrido en la historia humana, y la fe se relaciona con esos eventos y con los hechos de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2, llama a Jesús a dos cosas, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús estableció la base para nuestra fe. Como fundador, Él es quien continuará y completará lo que empezó. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 1, Jesús es llamado el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Es la misma verdad puesta de otra manera. Como apóstol vino de Dios e hizo lo que necesitaba para darnos la base para nuestra fe. Como nuestro sumo sacerdote, ha regresado a Dios y en su presencia nos representa y completará la obra que empezó con nuestro apóstol. La fe nos relaciona a Jesús en la capacidad de autor y apóstol. El que empezó nuestra fe, el que estableció el fundamento, el que hizo lo necesario para la salvación, pero la esperanza nos relaciona con Jesús como el consumador de nuestra fe y como nuestro sumo sacerdote, quien con su oración y ministerio de intercesión en el cielo, completará en nosotros lo que empezó con su obra apostólica, por nosotros en la tierra. La fe está basada en lo que Jesús ha hecho, la esperanza mira hacia adelante a lo que Jesús va a hacer. Pero antes de cerrar la charla de hoy, solo quiero enfatizar que de ninguna manera estamos despreciando la esperanza. Simplemente la estamos diferenciando de la fe. La esperanza es muy importante en la vida cristiana, es el yelmo de la mente, es lo que protege nuestra mente de la depresión, la ansiedad y el miedo. La esperanza debe tener una base bíblica fuerte, de otra manera solamente serán deseos. Hay una base bíblica suficiente para cada esperanza y está en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, si cumplimos esas condiciones, que amemos a Dios y que caminemos en su llamado y su propósito para nuestras vidas, entonces sabemos que todo lo que pasa, Dios hace que obre para bien. Así que nunca hay cabida para el pesimismo. Esa es siempre la base de nuestra esperanza. Es nuestra fe en la bondad de Dios y esta esperanza protege nuestra mente, nos aleja de la depresión, la melancolía y estar arriba, ahora y abajo después. Vemos que cada uno tiene su función. La fe está en el corazón, en la coraza, la esperanza está en la mente, es el yelmo. Nuestro tiempo de hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para compartir con usted otra razón básica de por qué la fe es tan importante. Es la única base para una vida justa.